Bienvenida y bienvenido a un nuevo video más de Eric Méndez, y en esta ocasión te quiero mostrar cómo diseñé este prop o este vehículo food truck, ¿sí? Un camión de comida como se ve en los Estados Unidos o en otras partes, pero en este caso la temática es sobre café o una pequeña cafetería. Lo primero que hice fue bocetar en un lápiz color rojo. Empecé a hacer diferentes diseños en mi bitácora. Lo más importante de esto es que hay que empezar a explorar formas. Aquí lo que hice fue trabajar como formas cuadriculadas, pero si se dan cuenta comienzo a jugar un poquito con la parte de adelante del carro. Lo que hago es mirar muchas referencias, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar a desglosar o a desfigurar algunos elementos o formas para que el diseño pues sea un poco más atractivo. Este proceso es muy interesante porque pues es limpio, ¿no? Y acá pues obviamente me tomé muy buen tiempo y estaba pensando como en un pan, pero pues no sabía qué tipo de pan quería colocar en la parte superior. Pensé en un baguette, pensé, no sé, en una mogolla, pero al final como que resulté definiendo que quería como un hojaldrado. Entonces me pareció como interesante, un poco curioso, pues es el pan que yo más como diariamente, entonces dije, bueno, vamos a ubicar ahí. Después lo que hice fue como diseñar el vehículo, pero ya como una perspectiva isométrica o en un 3/4. Y lo que hago es como delinear un poco los contornos, ¿sí? Y fíjense que la superficie del papel me parece muy interesante porque como parece un colorcito como amarillito, pues como que la apariencia se ve interesante y no solamente un papel blanco. Entonces fíjense que acá delineé un poco más, agrego más detalles. Ya tiene dos caras, ¿no? Como sería la parte frontal del carro y la parte lateral del carro. Y empiezo como a definir eso. Ojo, aquí en esta parte siempre es bueno que todo el tiempo estén como que sacándole punta al lápiz. ¿Para qué? Para que no se vaya a ver como tan grueso la definición del diseño. Luego agregué como una tacita de café. Y dije, bueno, yo creo que así sea más o menos el diseño de las sillas. Entonces aquí ya tenemos como el arte final. Luego lo escaneé y empecé a hacer un line art encima de ese boceto ya en Procreate. Obviamente pues tengo en la parte lateral derecha una referencia que todo el tiempo me está diciendo o me está dando información de los elementos que quiero agregar. Obviamente en este proceso es importante que vayamos definiendo de atrás hacia adelante. No hay que de una vez irnos a los detalles, sino ir paso a paso. Entonces voy mirando referencias, voy mirando como formas y empiezo a pintar primero con un color base. Como pueden ver que fue como un café, sí, es un ocre muy clarito. Y empecé a definir las caras, ¿no? Entonces la cara lateral que queda en la parte derecha quería que fuera más clarito, y lo que es la cara frontal del vehículo un poco más oscuro para que esté en sombra. Luego ya empecé como a pintar la línea, ¿cierto? Que uno hace como una especie de máscara o uno hace un candadito de pixel y lo que uno hace es pintar solamente la línea. Entonces ahí empiezo un proceso bastante interesante, y es el proceso que a todos nos gusta, y es el poder pintar, ¿cierto? Poder pintar el vehículo con los colores que pues nos llaman la atención. Obviamente no hice una exploración de moods, de diferentes propuestas de color, sino pues directamente quise hacer la propuesta según lo que veía en las referencias. Acá, por ejemplo, lo que más se me fue tiempo fue como en definir qué colores iba a agregar en cada parte, ¿no? Entonces en el capó, las lucecitas, iba a tener por ejemplo una placa. Ya lo último, pues digamos, ya empiezo como a darle los últimos detalles. Yo quería que fuera más como un estilo totalmente estilizado, tipo DreamWorks, que es como, se ve como muy artístico y no tan ultra definido. Entonces quería que fuera así y obviamente pues tuviera una estética un poco más estilizada. Yo tengo una carpeta que se llama BizDev, y en esa carpeta lo que hago es alojar todo lo que tiene que ver el Visual Development o el desarrollo visual para animación. Y aquí es donde yo comienzo a ver acabados, empiezo a analizar, por ejemplo, colores, patrones y estéticas que me ayuden a poder, digamos, darle un poco más de detalle al vehículo.
Luego aplico sombra y comienzo a probar qué tipos de sombra me gustan, si una suave, si una dura. Obviamente el color de la sombra quería que fuera un poco más azulada porque pues obviamente estamos de día, ¿no? Entonces es una equivocación hacer una sombra solamente con color negro. Para mí es una solución como bastante simple, sino hay que tratar de entender cuál es su atmósfera y cuál es como su contorno como tal. Entonces fíjense que ahí voy de a poquitos. Este proceso hay que tomárselo con mucha calma y, como siempre digo en los videos, disfrutar el proceso. Entonces lo más interesante es ver cómo empezamos desde el boceto, desde una idea, y empezamos a materializarlo cada vez que vamos avanzando. Entonces esto no es algo como ir a correr, ¿cierto? Hacer un deporte que uno sabe qué es lo que va a pasar, sino acá es como que a la medida que vayamos avanzando, vamos detectando que podemos agregar muchas cosas más, ¿sí? Muchas cosas más. Entonces en la placa comencé como a colocar un número, en la parte inferior, digamos, donde está como esa mesita donde va el pan, pues quería que obviamente estuviera en oscuridad. Comencé a probar diferentes colores del fondo, agregar unos brillitos, digamos, en las ventanas, y pues ahí donde están las sillitas, pues obviamente estaba la vitrina. Entonces quería que la vitrina fuera un poco más impresionista y no tuviera como tanto detalle. Comencé ya a trabajar el fondo, comencé a eliminar o lo quité, lo que eran los bocetos, y amplié la imagen para ya trabajar de lleno sobre ese diseño. Y lo que hice más bien fue colocar esa referencia en la parte superior como para que se pueda ver como el proceso, ¿no? El paso a paso. Entonces yo disfruté mucho esto, ¿sí? Y me pareció un carrito muy coloquial. No quería darle como mucho detalle, pues no hay una temática en específico, porque fue más como un ejercicio de exploración, una práctica más. Y pues la idea es que ustedes también hagan su propio carrito de comida, ¿sí? Su food truck. Y me parece interesante que comiencen a mirar una temática en específico. Fíjense que acá hago la carpita como con un color moradito, como para que haga contraste. En el aviso pues coloqué algo muy coloquial, 2 lucas, pues acá digamos en Colombia a veces al dinero lo llamamos de esa manera, y me pareció como interesante agregar esos temitas. Y algo que tiene en especial ese tipo de técnica, porque yo veo referencias, es que la técnica es muy suelta, parece que se hubiera hecho a mano. Entonces digamos, cuando uno trabaja para este tipo de empresas como Pixar, DreamWorks, pues a veces el dibujo es muy artístico, no es tan limpio, tan pulido. Y pues obviamente quiero comenzar a trabajar de esa manera porque me encanta que sea más análogo y no se sienta como tan digital. Y más aún con todo esto de la inteligencia artificial, pues que obviamente pues si uno quiere llegar a ese tipo de acabado, pues ya existen herramientas que lo logran. Entonces, esto del pancito, eso sí me comió tiempo. Entonces quería que tuviera unas buenas sombras, comencé a analizar que tuviera como unas pepitas en el pan, comencé a jugar con una paleta de color como más quemadito hacia los naranjas. Entonces porque pues sí, los panes tienen como ese color, ¿no? Como cafecito. Y obviamente trabajando uno en este tipo de herramientas como Procreate, pues obviamente hay que tener un poco más de sentido común, ¿no? Y no hacer un pan que de pronto no sea nada que ver de lo que la gente ya conoce. Entonces ahí comencé a hacer brillos, delineé con negro, porque pues recordemos que ya con ese tipo de línea ya se ve un poco más dibujo y no se siente tan realista. Entonces recuerden que la diferencia entre lo real y lo cartoon es que lo real pues lo que hay que hacer es eliminar un poquito la línea para que se sienta que que tiene más volumen o tridimensionalidad, pero cuando uno agrega la línea ya se ve un poco más dibujo, ¿no? Más tipo, no sé, Cartoon Network, más animado. Entonces eso fue un proceso que disfruté, ¿no? En cuanto a tiempo, más o menos se me fueron como 2 horas y media en finalizar este trabajo. Y pues fue algo que me gustó, ¿sí? En general. Entonces recuerda suscribirte y seguirme para más videos. Ya continuando y finalizando, lo que hice fue como agregar algunos detalles, ¿cierto? En el café, para que tuviera como unos ornamentos, unos diseños pues bonitos, para que se sienta que es algo totalmente coloquial y algo como muy de nuestras raíces de América Latina.
Entonces ya lo que hice fue darle multiplicar para que tuviera un poco más de sombra, y luego empecé como a separar todos los colores como en los espejos, y pues le trabajé harto, fue al pan para que se viera que eso era como caliente o recién salido del horno. Entonces chicos, recuerden que tengo un programa de concept art. Si ustedes están interesados en tomarlo, solamente me escriben el número de WhatsApp y continuamos, porque ahorita hay inscripciones abiertas. Si te gustó el video, puede apoyarme siguiendo este canal, compartiéndolo, y recuerda que yo soy Eric Méndez y nos vemos en un próximo episodio. Éxitos y chao chao.